Bonjour, bienvenue à la classe de français. Aujourd'hui, on va travailler directement à la page 44. S'il vous plaît, regarde les billets, un billet de train. Et là, on va expliquer la caractéristique. S'il vous plaît, écoute. Aquí en la parte superior, ustedes van a ver que está la ubicación de la ciudad de donde se está partiendo y a dónde se va a llegar. Lyon-Pézage es de donde se va a partir y se va a llegar a París. En la parte inferior está cuántas personas van a viajar. En este caso está viajando un adulto. Y en la parte inferior tenemos la clase 2, o sea, de segunda clase, un tren de segunda clase. El espacio para su ticket la ubicación es la 198 y en el salón es de fumadores o no fumadores. En este caso es no fumadores. Está en el pasillo el asiento solicitado y el precio es 559 euros. Tenemos actividades. Tenemos una actividad que dice de dónde parte el tren. El 2 dice en dónde va el tren. Y el 3 dice cuál es el número del tren. En la 4 dice con cuántas personas viajan con el billete. La 5 dice es un billete de primera o segunda clase. Ustedes van a ir respondiendo, es de segunda clase, ya hemos visto, pero ustedes responden en francés, c'est de la deuxième classe, ¿no? Le 6, quel est le prix des billets? Le prix des billets, c'est 59,15 euros. C'est le prix des billets. Vamos a continuar al inciso E, dice un pasaje de ida a Grenoble, por favor, es una solicitud. Eso es el inciso E. Y se tiene actividades en función al diálogo que se presenta a continuación. El diálogo lo vamos a traducir. Dice el viajero: yo quisiera 2 billetes para Grenoble, por favor. El empleado contesta: por 2 adultos. El viajero dice por un adulto y un niño. El empleado contesta: ¿y qué edad tiene? Y el niño contesta: yo tengo 10 años. El empleado dice una plaza para un niño y usted va a tomar el TGV. El viajero contesta: sí, seguro. El empleado dice: ¿a qué día parte usted y a qué hora? El viajero dice: partimos el lunes próximo a las 8 horas. El empleado dice: para la reservación es que usted va a decidir ir en el espacio de fumadores o no fumadores. Y el viajero dice: no fumador. El empleado contesta: una ventana y un pasillo. Lado a lado. El viajero contesta: muy bien. Y el empleado hace un resumen, dice: entonces aquí el billete de TGV por un adulto y un niño con el 50% de disminución. La reservación por el lunes próximo, TGV de 8 horas, 2 plazas, una ventana y un pasillo. La plaza para no fumadores en segunda clase. El viajero contesta: usted toma la carta Blue. El empleado responde: sí, seguro, nosotros tomamos las cartas bancarias. Y una vez que tenemos el diálogo, vamos a pasar a responder las preguntas o las actividades. En la primera dice on écoute le diálogo, escuchamos el diálogo. Luego dice dónde pasa la escena, en el inciso 1. Y la siguiente dice ¿quiénes hablan? En el 2 dice quiénes hablan. Y en el 3 dice qué es lo que el viajero pide.
Entonces estas actividades ustedes les van a ir respondiendo. Aquí saldría 2 tareas hasta el momento. Aquí sería la tarea 1 y aquí sería tarea 2. En la siguiente actividad que dice Recute Elise, en realidad ya hemos dado lectura. Hay que ir ubicando las preguntas que están en el diálogo. La primera pregunta dice por 2 adultos y la entonación va a ser de acuerdo a cómo uno se expresa. En realidad ya es el estudio de la fonética. Y en la tercera columna dice hay que ubicar una palabra y la interrogación. Entonces aquí ya lo hemos copiado, adultos y el signo de interrogación. Hay que tener un concepto de una frase interrogativa. En francés puede ser cerrada o abierta. ¿Cuándo es cerrada? Cuando la respuesta es sí o no directamente. Sí. ¿Quieres helado? Sí. Pour 2 adultes? Oui. O no. En ese caso es cerrada la respuesta o la frase. Y en caso de que sea abierta, la respuesta va a ser diferente de un sí o un no. Y la quel âge, ¿qué edad tiene? Y hemos visto en el diálogo, el niño responde j'ai 10 ans, yo tengo 10 años. Entonces en ese caso es la pregunta abierta. Este análisis ustedes lo van a seguir haciendo y al pronunciar lo vamos a hacer en este sentido. Dice montant, deriva del verbo monte, que es subir, o sea, quiere decir subir la entonación de la voz. Pour 2 adultes, o puede ser descendente en caso de que sea il a quel âge, ¿no? En caso de que sea abierta. Eso con la práctica lo vamos a ir afirmando y reconociendo. En la actividad número 3 dice compare las siguientes frases. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a las edades, cuando uno pregunta l'âge a personas adultas. Aquí es para preguntar a niños, el enfant quel âge, y aquí es para preguntar directamente a otra persona. ¿Et vous avez quel âge? ¿Y usted qué edad tiene? Bien, vámonos al inciso F. Dice en el teléfono la forma de cómo uno va respondiendo o conversando mediante el teléfono. Para ello nos vamos a ayudar con un diálogo que tenemos en el texto que dice le téléphone sonnait cher effectivement on décroche. Dice el teléfono suena en la oficina de FCMOT y se descuelga, ¿no? O sea, se descuelga el auricular del teléfono. Sophie Lecornet, que es la secretaria, está atenta al teléfono y hay un audio grabado. En esta parte es un audio grabado de la oficina que dice FCMOT, bonjour, veuillez patienter quelques instants. Dice en FCMOT, es la empresa, buenos días, por favor espere algunos instantes. Y luego ya contesta la secretaria y dice FCMOT, j'écoute. FCMOT, yo escucho. Y luego responde Christophe Weiss, dice allo, bonjour madame, je voudrais parler à monsieur Thomas, s'il vous plaît. Quiere hablar este señor quisiera hablar con el señor Tomás, por favor. Y le contesta Sophie Lecornet, ¿c'est de la part de qui? ¿De parte de quién? Y Christophe Weiss contesta de Christophe Weiss.
Sophie Lecornot dice pardon. Christophe Weiss. Y Sophie Lecornot dice je suis vraiment désolé, monsieur, vous pouvez appeler s'il vous plaît. Le pide que deletree su nombre, su apellido. Y Christophe Weiss dice W-E-I-S de Col Promot. Dice deletrea y luego dice que él es del colegio Promot. Sophie Lecornot responde oui, de Strasbourg. Y Christophe Weiss contesta c'est ça. Sophie Lecornot responde espere, yo le voy a pasar con el señor Tomás, gracias. ¿No? Christophe Weiss contesta gracias. Attendre es espere, yo le voy a pasar con el señor Tomás. Bien, una vez que tenemos traducido el diálogo, pasamos a las actividades. On écoute, ya lo hemos leído, pero la actividad dice ¿quién habla a quién? Ustedes van a responder aquí. La siguiente dice de una expresión equivalente a la parte de qui. A la parte de qui se refiere en español, por ejemplo, de parte de quién, y podemos decir con quién desea hablar o quién habla. O sea, ustedes tienen que encontrar y traducirlo en francés. Tenemos luego, dice lycée. Lycée, el diálogo relevé la expresión pour. En esta parte hay un plan de conversación. Primero es tomar un contacto, como hemos visto en el diálogo, pedir hablar con alguien, pedir su identidad, o sea, su nombre completo, etcétera, de dónde, de qué empresa está llamando, y luego pedir que espere para luego comunicarle con la persona que va a hablar. Y luego nuevamente se presenta con la persona que va a hablar. Ese es un plan para hablar por teléfono. En la siguiente actividad, que es 4, también deben ustedes hacer lo mismo, pero ya a una... dice, usted debe telefonear al consulado de Francia. Usted quiere hablar al señor Duval del servicio de visas. Y la secretaria le pasa al señor Duval. Entonces es una referencia para que hagan un diálogo con el consulado de Francia y el señor Duval, que quiere saber sobre el servicio de visas. Entonces tienen aquí una tarea y aquí otra tarea en base al diálogo que hemos traducido. Es la tarea número 3 y la tarea número 4. Continuamos. Ahora vamos a ver el presente del indicativo. Vamos a empezar un poquito a estudiar los verbos. Ya hemos visto en la primera clase y en las siguientes clases cómo se conjugan los verbos regulares terminados en ER. Esto ya lo hemos visto. Pero ahora vamos a volver a compartir con otros verbos para ir, digamos, ampliando nuestros medios para conversar. Tenemos en el gráfico el verbo avoir. El verbo avoir es ir. El verbo, es decir, el verbo avoir es tener o haber, y el verbo aller es ir. El verbo partir, como en español, venir, y el verbo prendre, que es tomar. Son 3 verbos que tenemos ahí. Ustedes deben llenar, en realidad conjugar todos estos verbos. Esa sería otra tarea. Y esto sumaría la tarea número 5. Tienen que conjugar mediante pueden utilizar sitios de internet para conjugar estos verbos. De todas maneras, yo voy a explicar que los verbos terminados en ER tienen una regla, obedecen una regla y no hay
problema para conjugar. Si tomamos el verbo comer, que es manger, en el infinitivo es manger, se toma la raíz. Disculpen, es aquí. Mange. Entonces aquí yo voy a poner mange y retiro la terminación y voy a poner en la primera persona singular je mange, tu manges avec es, con es, y el mange como en la primera persona, y luego en plural mangeons, manger y mange. Y esas son las terminaciones para todos los verbos terminados en er. Los otros verbos tienen otras terminaciones y la mayoría, claro que hay varias excepciones, pero esta en primer lugar van a ir ustedes conociendo. Verbos terminados en ir, ¿no? Terminados en ir y terminados en re. Estos verbos tienen la terminación en s generalmente. En s también pueden terminar en t o pueden terminar en d. En el plural, en ons, z y ent. Hay una llamadita de atención que está en recuadro en esta parte. Dice: en francés todos los verbos sin excepción toman la terminación ent a la tercera persona del plural. A esto se está refiriendo, a esto. Todos los verbos, dice, tienen esta terminación en la tercera persona del plural. Todos estos son plurales, ¿no? Personas plurales. Entonces, todos. Aquí también ustedes ven. Dice: para todos los verbos, las tres personas de singular del presente del indicativo, salvo avoir, o avoir, être o aller, son verbos irregulares, se pronuncian de la misma manera, pero al escribir es diferente, ¿no? Dice: para todos los verbos, las tres personas del singular del presente del indicativo se pronuncian de la misma manera en la ortografía. Éxito, por favor, tomen en cuenta. Y vamos a revisar los verbos irregulares. El verbo avoir, el verbo aller, que son verbos que en cada sujeto no tienen la misma forma de conjugación. Cada uno tiene su particularidad. Vemos el verbo avoir, je, a, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. El verbo aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. ¿No? Son diferentes en cada sujeto. Hay otros más, ¿no? Pero los más usados en nuestros verbos aller, avoir y aller. El verbo prendre, que la fórmula de conjugación es la siguiente: je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, il prenez. No se lee en T al oral. Eso es lo que dice en esta parte. En el verbo partir, c'est comme ça, es así: je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, il part. El verbo venir, je viens, tu viens, il vient,
nous venons, vous venez, elle vient, ¿no? Son las formas al oral de la conjugación de los verbos. Ustedes van a hacer de manera escrita y esa sería la tarea número 5. La tarea número 6 es la siguiente. Dice poner los verbos entre paréntesis en la forma que conviene. Por ejemplo, aquí dice tu arrives, este es el 4, ¿no? Tu arrives. Aquí está como en infinitivo, arriver. Arriver, así es el infinitivo, pero al conjugar tu arrives sería arrives. Esa es la terminación. Arrives, tu arrives, ¿no? En vez de arriver, que está en infinitivo, ustedes tienen que poner arriver. Lo mismo partir, lo mismo aller. Una vez que hagan su tarea, va a ser simple poner los verbos conjugados. Lo están presentando en infinitivo. En la siguiente página, en la página 47, vamos a estudiar el artículo definido, el artículo indefinido y el adjetivo interrogativo. Esto ya lo hemos visto, el artículo indefinido, une, está en masculino, en femenino. En el artículo definido está masculino, femenino, y esta es la novedad. Aquí tenemos el adjetivo interrogativo, quel es cuál, pero está en masculino y femenino. Quelle cahier, quelle voiture, o quelle chose, cuál auto, cuál maison, o sea, cuál casa, etc. Al oral no se nota la diferencia, pero en la escritura sí. Aquí tienen la E para que se forme el femenino. Y esto sería el plural, que no hay diferencia. De voiture, simplemente al oral sí, porque no se pronuncia la S. De voiture, de poisson, etcétera, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver en el masculino, femenino y singular plural. Aquí dice, en francés los nombres son masculinos o femeninos. El género es evidente cuando se puede hacer la distinción entre sexo masculino y sexo femenino. En todos los casos el género es en general arbitrario. Hay algunas palabras que son muy evidentes, femeninas, y hay algunas que son masculinas. Y en algunos casos hay que ver, no siempre se cumple esta regla. Es una distinción arbitraria, dice, ¿no? En esta parte. Y hay algunos ejemplos. Un étudiant, une étudiante para femenino. Un voyageur, une voyageur. Voyageuse, ¿no? Ese sería el oral. Y la distinción arbitraria se dice un catalogue, une entreprise, un document, une photo. El número del nombre, aquí se refiere al número del nombre. Para formar el plural se aumenta generalmente una S, ¿no? Y en este ejemplo está bien clarito, dice la carte bleue, les cartes bancaires, simplemente para hacer el plural se aumenta una S. Esto sería por la clase de hoy. Muchísimas gracias. A la próxima, s'il vous plaît. Merci. Au revoir.